Buenas noches. Inicié la grabación el día de ahora, martes 4 de mayo. Teníamos lo que es la tutoría de repaso número 2. Bienvenido, Jacinto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bien, buenas noches. Por razones de tiempo ya inicié la grabación, Jacinto. Sí, Vamos a revisar algunos de los contenidos que nos quedaron pendientes en la tutoría anterior. Si tiene sí. alguna duda o consulta, puede hacerla. Ahorita, licenciado, voy entrando. No, No me es refiero, ahorita no he abordado ningún contenido, sino duda o consulta sobre las actividades, no necesariamente sobre los contenidos que vamos a abordar, sobre los materiales, alguna duda que le haya surgido. ahorita ninguna, licenciado. Perfecto. No sé si ya revisó las notas, ya creo que las notas que estaban pendientes, creo que ya las actualicé, solo la que entregaron el día de antier, el 2 creo que fue, ¿verdad? El ensayo es el único que no les he calificado. Ya las demás Sí. notas ya están ahí en plataforma. Bueno, muchas gracias. Entonces las voy a revisar en su momento. Sí, cualquier consulta, cualquier duda que tenga con respecto a las notas, no dude, valga la redundancia, en escribirme. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces voy a proyectar lo que nos quedó pendiente y lo vamos a ir revisando. Si desea participar, agregar algo o preguntar algo, pues también puede hacerlo. Me informa por favor cuando ya le haya cargado. Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, este contenido fue que nos quedó pendiente, que es metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué es o cuáles son las metodologías que vamos a abordar en este caso? Nos dice que aquí las metodologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son tradicionalmente y en la mayoría de los casos la enseñanza de las matemáticas ha seguido métodos rígidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con metodología o cuando hablamos de metodología o de métodos? Es de cómo enseñar, el cómo lograr que el estudiante aprenda, qué estrategias seguir para lograr sintetizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pareciera algo sencillo, pero es algo que ha estado en estudio durante años. Hay diversidad de metodologías, pero si abordamos por lo menos la forma en que nosotros aprendimos, bueno, que yo aprendí, la forma en que aprendieron nuestros padres, la enseñanza de las matemáticas, nos vamos a dar cuenta que se utilizaban métodos rígidos. ¿Por qué decimos que son métodos rígidos? Porque no permitían el cambio. Es decir, se concentraba todo en lo que el profesor sabía, en los conocimientos del docente y en el libro de texto. Es decir, el dueño universal del conocimiento dentro del aula ha sido, en la metodología que se utilizaba anteriormente, ha sido lo que es el docente, ¿no? El docente como dueño del conocimiento, ¿no? Como gestor de ese conocimiento. Hoy en día no. Por ejemplo, con la inclusión de las nuevas tecnologías, podemos ver a veces en algunos salones de clases, más que todo en las universidades, porque en las escuelas aún hay lugares donde se prohíbe por una u otra razón el uso de celulares. Pero, por ejemplo, en las universidades se van a dar cuenta que hay estudiantes que si algo no les ha quedado claro, van y lo buscan, ¿no? Sucede en matemática, en otras asignaturas, van y buscan y verifican que lo que el docente les está, el conocimiento que el docente les está impartiendo sea verdadero, no sea real. Es decir, el estudiante tiene esa posibilidad de confrontar lo que el docente le está diciendo y esto lo hace a través de la tecnología. Ese factor no se tenía antes. Otra cosa que podemos señalar del aprendizaje antiguo o tradicional es el hecho de que se basa bastante en la memorización. ¿Cuántas veces no hemos visto a docentes que ponen a que el estudiante o que algunas actividades hacen que el estudiante memorice? Por eso acá en la imagen señalaba lo que son las tablas de multiplicar.
porque es algo que recae, recae, y creo que actualmente sigue. Así a veces el estudiante, por ejemplo, tiene 2 por 3 y no asimila en sí lo que es una multiplicación, sino lo que él hace es memorizarse un resultado. ¿Y qué pasa? Que cuando ya pasa de la tabla del 10, que es la que se memorizó, ya multiplica, por ejemplo, 11 por 15 o 11 por 2 o 15 por 3, le cuesta. ¿Y por qué le cuesta? Porque en realidad él no maneja el concepto. Él lo que maneja es una memorización de ese concepto. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de métodos rígidos, que son los tradicionales o los que se han estado empleando en todas las partes del mundo, no solo en nuestro país, pero esto ha ido evolucionando, ¿no? También nos dice que se basaban en aprender conocimientos de manera sistemática y operar a partir de ahí, como las famosas tablas de multiplicar. Bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Que lo hace por ejemplo, como que si fuesen una receta, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a cocinar, le dicen eche tantos mililitros de agua, eche esto, agregue esto, tantas porciones de esto, ¿no? Entonces, así se ha estado enseñando la matemática de una forma tradicional y rígida, ¿no? Ahora bien, ¿es la única forma en la que se puede enseñar matemática? Es una pregunta abierta, ¿no? Ustedes, por su experiencia, algunos, ¿no? O puede ser experiencia como docente o experiencia como estudiante, se habrán dado cuenta que no, no. En nuestro camino de formación vamos a encontrar docentes que sí utilizan ese método rígido, que se basa principalmente en sistematizar, ¿no?, todos los procesos matemáticos y que el estudiante aprenda a replicar esos procesos. Y vamos a encontrar otros docentes que promueven más el análisis crítico y promueven más el aprendizaje basado en solucionar problemas, a veces del entorno. Ahí directamente estamos viendo un ejemplo de un docente que utilice un método rígido con un docente que dé la pauta para que el estudiante descubra el concepto o tenga la posibilidad de descubrir el concepto y apropiarse de él. Yo recuerdo, bueno, creo que la mayoría ya cursó lo que es recursos didácticos, que yo cuando trabajaba con un grupo de recursos didácticos, yo les decía de que, por ejemplo, con las recetas de cocina aire, se le da al estudiante la posibilidad de que él descubra directamente el algoritmo para sumar. A diferencia del método tradicional, ¿no? Que en el método tradicional nosotros le enseñamos el algoritmo y luego le ponemos el problema, cuando en realidad no ocurre así. Por lo general, para aprender matemática, uno primero debe enfrentarse a una problemática y idear una forma para dar solución a esa problemática. De esa forma como se le debe presentar al estudiante para que adquiera o para que comprenda o adquiera el conocimiento matemático que nosotros deseamos que él asimile, ¿no? En ese sentido, íbamos a abordar o vamos a abordar lo que son dos métodos, ¿no? En la tutoría anterior, yo les decía, bueno, en una de las preguntas aparecía que mencionaran uno de los dos métodos, y acá tenemos el ABN, ¿no? Que es algoritmo basado en números. Eso es lo que significa estas siglas, ¿no? ABN. Entonces vamos a ver qué es eso. Dice acá que la A hace referencia a algoritmos abiertos, es decir, el estudiante puede llegar a la solución de diferentes formas y es responsabilidad del docente encaminarlo a que él descubra qué forma o bajo qué forma da solución a la problemática, que implica que existen múltiples caminos, bueno, que es lo que les estoy mencionando, múltiples caminos para llegar a la solución. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que docentes, por ejemplo, cuando estábamos viendo los sistemas de solución de las distintas formas de solucionar un sistema de ecuaciones lineales, tenemos el método de reducción, igualación y sustitución, y vamos a encontrar a veces docentes que en los exámenes le dicen al estudiante que tiene que resolverlo con el método de igualación, ¿no? Y si el estudiante lo resuelve por otro método, entonces el ejercicio está malo, aunque la respuesta esté buena, venimos y castigamos al estudiante poniendo mal la asignación o la ponderación que ha ganado, cuando nosotros tendríamos que estar abiertos a poderles plantear la problemática y que ellos decidan, ¿no?, bajo qué camino pueden llegar a esa solución, ¿no?
para que favorezca al estudiante a que aprenda según su ritmo, ¿no? A veces hay estudiantes que comprenden de una mejor forma el método de igualación, otros comprenden de mejor forma el método de reducción y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué significa la B y la N? Significa basados en número. Es la contraposición del modelo conservador que se basa en cifras, ¿no? Es decir, aquí sí le permitimos al estudiante que pueda separar directamente las cantidades. Por ejemplo, digamos que está sumando 232 más 144. Puede separar las unidades, puede separar las decenas y las centenas y sumar por separado y jugarnos con las cantidades. Es decir, se le brinda la posibilidad al estudiante de que exploren. Ahora bien, ¿qué características tiene este método? Dice que esta metodología descompone o compone cada cifra en unidades, centenas y decenas, que es lo que les estoy mencionando. Permite esa posibilidad de que el estudiante interactúe directamente con las cantidades, trabajando siempre con números redondos. También nos dice acá que fomenta el cálculo utilizando utensilios sencillos como bolígrafos, lapiceros, palillo, gomas, entre otros, para visualizar con ellos mejor las operaciones. En recursos didácticos se utilizaba, por ejemplo, las tablas de fracciones para encontrar fracciones equivalentes o otro tipo de recursos, ¿no? Que permiten al estudiante que pueda, por decirlo así, jugar, ¿no? Con el concepto para poder apropiarse directamente de él. También nos dice que esta metodología fomenta que el estudiante desgaje cada operación adecuándola a su nivel de dominio, anteponiéndose él como persona, ¿no?, sobre el problema y no al revés, que a veces es otro problema que cometemos, que no consideramos la etapa de desarrollo del niño para el nivel de profundidad que utilizamos en los contenidos. Entonces, mediante esta metodología, permitimos que el estudiante adecue el problema a él y no al revés, ¿no?, que obliguemos a él a que se adecue al problema. También nos dice que el método ABN puede comenzar a utilizarse desde la etapa infantil de 3 años y se cierra en 6º grado, ¿no?, que sería segundo ciclo, por lo menos en nuestro sistema educativo, ¿no? Ahora bien, ¿qué aporta al currículo escolar esta metodología? Nos dice que los alumnos aprenden a su ritmo, con situaciones cercanas y materiales manipulables, colocando los números como quiere y calculándolos correctamente, ¿no? Lo hacen así porque piensan en números y no en cifras, que es la principal característica de este método. Por eso es que se llama basado en números, ¿no?, que es lo que he venido mencionando, que le posibilita descomponer, por decir así, una cifra alta en números, que es lo que ellos conocen, ¿no?, adecuándolo directamente a su nivel de profundidad, ¿no? También dice que en contraposición a la enseñanza tradicional, si algún número no se ha colocado bien, por ejemplo, al descomponer las cantidades, no ubicamos las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas y así sucesivamente, el resultado de la operación será incorrecto. Es decir, esa es la desventaja más grande que podemos enfrentar utilizando esta metodología. Es decir, que el niño, al descomponer las cifras y agarrar solo los números individuales, puede confundir las unidades con las decenas o viceversa. Y eso en lo que recaería es en que la operación o el aprendizaje del concepto se dé de forma errónea. Cuando hablamos estándares de núcleo común, se trata de una metodología de sistema educativo estadounidense que se lleva impartiendo desde el año 2009, ¿no? Con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes por parte de todos los estudiantes durante cada uno de los cursos que desarrollan. Enseña al alumno a razonar de manera abstracta para entender la forma en la que se resuelven los problemas. Esta sería otra metodología que se puede emplear. Así pues, cuando se suma, por ejemplo, 7 más 7, que sabemos que da 14, el niño puede separar el 7, por ejemplo, el segundo 7, en otro número que le facilite sumarlo con el primero. Por ejemplo, el segundo 7 pudiese ser 3 más 4.
y así puede sumar 7 más el 3 y sabe que es 10 y le sobraron 4 y ahí llega a 14. Básicamente con este ejemplo vemos de qué trata lo que es estándares de núcleo común, ¿no? Haciendo más sencillas las operaciones para que el estudiante pueda visualizar el concepto de la suma y puede encontrar los resultados de una forma más sencilla. De hecho, creo que todos en alguna medida hemos utilizado esta metodología, tal vez no para enseñar, pero sí para encontrar nuestros propios resultados. Por ejemplo, a veces vamos a la tienda y compramos algunos artefactos y lo que hacemos para calcular la cuenta y hacerlo de forma rápida es extraer una parte de una cantidad y sumar la otra que nos dé una, por ejemplo, en múltiplos de 10 y solo agregamos lo que falta, ¿no? Es una forma bastante sencilla de poder sumar. Y por último, en esa tutoría teníamos que abordar lo que es el método de Singapur, que esta metodología se ha expandido a lo largo del mundo durante los últimos años debido a las altas calificaciones de sus alumnos o de los alumnos de Singapur en la prueba PISA, ¿no? Se conforma en base a 3 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Creo que esto también aparecía en las preguntas de tutoría. Bueno, no en las preguntas de tutoría porque en estas no vieron, ¿no? Sino en las del sondeo de lectura, ¿no? Y aquí hablamos de lo que es lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. En una primera instancia, el estudiante debe relacionarse con objetos cotidianos para llevar a cabo el problema sencillo, que sería lo concreto, ¿no? Por ejemplo, al niño cuando le enseñamos a sumar, por ejemplo, 3 más 4, no les ponemos símbolos. O si se han fijado, por lo menos en los primeros grados o en parvularia, al niño se le da herramientas, ¿no? Como corcholatas o algo que tenga significado para él, porque no podemos pasar de una sola vez a lo abstracto, ¿no? Sino que vamos a lo concreto. Por ejemplo, le damos una moneda y luego le damos 2 y después le preguntamos cuánto tiene. Él da significado porque está en algo concreto. Luego se pasa a lo que es lo pictórico, que es lo que le mencionaba, que sería ya darle un significado para el niño. Por ejemplo, puede ser con objetos, pueden ser plumones, corcholatas, creo que hasta con piedritas. Yo los he visto al menos en los de 6 años, los niños de 6 años, que a veces la maestra lo anda ahí recogiendo piedritas para que aprenda a sumar, a restar, y se le da algo, ¿no? Un significado a través de un dibujo para que el niño pueda aplicar el concepto. En este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, suma o resta a través de los objetos que ya para él tienen una connotación y representan valores numéricos, ¿no? Una vez ha superado las 2 etapas anteriores, es decir, ya ha aprendido a sumar de una forma concreta, de una forma pictórica a través de objetos, puede pasar a hacerlo de una forma abstracta, que sería directamente con símbolos. Por eso ahí en la imagen les aparece el más, el menos, el entre y el por. Y aparecen los números, el símbolo del 1, 2, 3, 4, creo que hasta 10, ¿no? Que les enseñan a los niños los dígitos. Entonces ya les enseñan a sumar de una forma abstracta, pero habiendo pasado por ese orden en los conceptos, ¿no? Primero concreto, luego pictórico y por último pasamos a la representación abstracta, ¿no? El objetivo es que aprenda cada detalle de forma práctica y comprendan el porqué de cada operación, ¿no? Es decir, el por qué se realiza la operación de esa forma. Y es decir, por ponerlo, digamos, más específicamente, que el niño entiende el concepto, por ejemplo, suma como agregar o resta como quitar, ¿no? Pero que sea el concepto el que aprenda y no la memorización, ¿no? Porque a veces incluso pasa, por ejemplo, cuando al niño se le enseña a leer, bueno, en la matemática, pero ahí podemos ver ese comportamiento del niño por memorizar. A veces memorizan las sílabas, incluso ven para otro lado, porque, bueno, a mí me ha pasado, de hecho yo actualmente tengo una sobrina de 6 años que está aprendiendo a leer y a veces me busca para que le repase con ella la lección y me dice, leamos, y a veces yo le señalo las letras que tienen que leer y ella ve para arriba. O sea, no ve el libro y me dice la sílaba y es porque las ha memorizado, ¿no?
Entonces lo mismo ocurre en matemática. A veces el niño no comprende el concepto, sino que lo que memoriza son resultados, ¿no? Porque hay operaciones que son repetitivas. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. En la unidad 4 se iba a abordar más a profundidad lo que es el método de Singapur. Lo que les he mostrado hasta acá es directamente lo que aparece en la unidad 3, pero lo vamos a reforzar un poco con lo que aparece del método de Singapur en la unidad 4. Nos dice que es aprender matemáticas sin memorizar. ¿Por qué directamente decimos aprender matemáticas sin memorizar? Porque actualmente, como veíamos en el ejemplo de las tablas, los niños o los docentes, mejor dicho, hemos estado utilizando una metodología más memorística, que es basada en algoritmos, ¿no? Es decir, al niño le decimos paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3 esto, y decimos que el niño ha aprendido matemática cuando es capaz de replicar la solución de un problema. Pero en realidad el niño lo que aprende es esa receta, ¿no? A seguir esos pasos, ese algoritmo, para llegar a una respuesta. Si uno de esos pasos cambiara, entonces el niño no sería capaz de resolver el problema. Entonces por eso es que hablamos que acá es punto y no el algoritmo para solucionar un problema. Por eso nos dice que en Singapur los resultados, bueno, nos da una introducción, no eran favorables en el área de matemática. Y por eso se preocuparon por construir una metodología o un método propio, ¿no? En este caso se apoyaron en el currículo contextualizado, textos de estudio para docentes y estudiantes, algo similar a lo que estamos viviendo actualmente con los libros de mate, ¿no? En nuestro país, que de hecho de ahí viene, ¿no? Del método Singapur. Estamos tratando de replicarlo en nuestro país, que es textos dirigidos directamente a estudiantes y a docentes, ¿no? Luego un conjunto de materiales que beneficiaban la manera de aprender matemáticas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar lo que son los libros de mate, se va a dar cuenta que si lo comparamos cómo se dan las lecciones de matemática o del libro de mate a cómo nosotros la aprendimos en nuestro momento cuando estuvimos cursando esos grados, ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque antes primero nos daban una definición, nos ejemplificaban cómo aplicar esa definición y luego nos ponían a replicar lo que se había dado en el ejemplo. Actualmente no. Si hemos revisado los libros de mate, nos vamos a dar cuenta que primero plantea una problemática, se le da un espacio al niño para que con los conocimientos que posee hasta ese momento trate de solventar esa problemática. Luego de que el niño lo intentó, se da una solución en el libro y posteriormente se da lo que es la definición, que la vamos a ver ahí en el comprende, ¿no? O la parte analítica y viene directamente en el comprende y luego aparece una serie de ejercicios para que el estudiante ponga a prueba el concepto que está aprendiendo, ¿no? O está tratando de aprender, ¿no? Entonces, si nos fijamos, es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque está basado en el análisis propio del niño y que ponga a prueba las herramientas que ya posee, ¿no? No es como antes, que primero se daba el concepto y luego el problema, el ejemplo y luego a repetir el problema, sino que ahora trata de solventar la problemática con los conocimientos directamente que ya posee el niño, ¿no? Se preocuparon de sustentar la metodología entre fundamentos teóricos desarrollados desde la psicología cognitiva, ¿no? Lograron alcanzar niveles destacados en las mediciones internacionales, como por ejemplo en la prueba PISA que veíamos anteriormente, y muchos países pusieron su mirada en la forma en que Singapur estaba enseñando matemática, ¿no? En la forma que ellos habían ideado. De hecho, nuestro país, como les repito, ha optado directamente con el convenio con el JICA, que es la cooperación internacional en Japón, para implementar lo que es el programa de mate en nuestro país. Luego dice, centraron su marco curricular en la resolución de problemas matemáticos, considerando tanto aspectos metodológicos como aspectos transversales. El marco curricular del método de Singapur se sustenta en 3 ideas fundamentales, que bueno, es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. Y lo resumen como CPA, ¿no? Que es concreto, pictórico y abstracto, ¿no? Que postula que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico, que es cuando tiene una representación
Y luego pasamos a lo que es ya la representación abstracta, ¿no? En los primeros años del aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos que serán la base del aprendizaje posterior, ¿no? Es decir, eh, todo lo que el estudiante utilice o el docente utilice para enseñar a sus estudiantes debe ser algo concreto, ¿no? Materiales o recursos que el estudiante pueda manipular para entender el concepto matemático. Luego tenemos lo que es el currículo en espiral, que esto también lo podemos verificar en lo que son los libros de SMAT. Es decir, un estudiante, por ejemplo, para aprender a sumar, tiene muchas posibilidades de aprender. Es decir, no quiere decir que en primer grado va a aprender el 100% a sumar o va a comprender el concepto, pero algo puede aprender. Y si no aprendió en primer grado, en segundo grado vuelve a aparecer la suma, tal vez en primer grado de 2 cifras, en tercer grado aparece de 3 cifras, en cuarto grado de 4 cifras, y así, ¿no? Es decir, a eso es lo que llamamos en espiral, que el niño tenga la posibilidad de aprender un concepto en más de una ocasión. Obviamente no va a ser con el mismo nivel de profundidad, sino que va a ser un poco más profundo, ¿no? El concepto, pero sigue siendo el mismo. Es decir, la espiral es que tenga la posibilidad varias veces de comprender o de aprender ese concepto, ¿no? Nos dice que lo que plantea es el proceso educativo, debe haber varias oportunidades para el aprendizaje. Bueno, es lo que estaba mencionando, ¿no? Y repetir la tarea, sin repetir la tarea de matemáticas, ¿no? La repetición. ¿Qué nos quiere decir que eso no sea repetitivo? Como les mencioné, en un caso puede ser que aprenda con 2 cifras, en el otro con 3 cifras. Si nos fijamos, no es exactamente la misma asignación matemática de la tarea, o la tarea matemática, mejor dicho, pero lleva un nivel de profundidad más amplio, ¿no? Es decir, es algo diferente. El niño lo percibe como algo nuevo, ¿no? Aunque en realidad no lo sea, ¿no? Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitiva y mentalmente para hacerlo. Por ejemplo, no todos aprendemos al mismo ritmo, ¿no? Eso es una mentira, ¿no? El creer que 20, 25 estudiantes que tengan segundo grado, los 25 les van a comprender todos los conceptos. Eso no es cierto. Algunos sí van a estar preparados para aprender esos conceptos, otros no. Otros ni siquiera van a entender de qué se trata, ¿no? Pero tal vez en el desarrollo cognitivo que vayan teniendo en su segundo grado, cuando lleguen al tercer grado, ese mismo concepto con un nivel un poco más de profundidad, va a poder aprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cognitivamente y mentalmente tal vez ya esté preparado. Por eso es que es importante esto, ¿no? En el currículo que sea en espiral. De hecho, si revisamos el libro de mate, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de conceptos están basados de esta forma, ¿no? Es decir, en dar continuidad en el año siguiente, ¿no? También nos dice acá que la variación sistemática se trata de presentar al estudiante una variedad de formas de aprender un concepto matemático, es decir, que no sea la única forma, la única solución que pueda abordar. No se trata de memorizar fórmulas para resolver problemas, sino más bien que el estudiante sea quien elija la manera adecuada para él, no directamente, para buscar la solución. En este punto, si este punto lo comparamos con el método de algoritmos abiertos, basado en algoritmos abiertos, se parece un poco, ¿no? Porque el estudiante elige el camino que quiere recorrer, por decirlo así, para llegar a la solución que él considere más oportuna, ¿no? Entonces nosotros como docentes tenemos que dar la libertad para que ellos puedan explorar nuestros propios conocimientos y tal vez abordar el problema desde un enfoque que tal vez nosotros no hemos previsto, pero si llega a una respuesta satisfactoria y tiene la aplicación de conceptos matemáticos de forma correcta, pues no tenemos por qué decir que esté mal, ¿no? Y luego tenemos acá lo que es el marco curricular de la metodología de Singapur, ¿no? Que es lo que nos muestra acá en la figura 1, que sería la propuesta didáctica. En el centro tenemos lo que es la resolución de problemas, es decir, la metodología de Singapur directamente está basada en la resolución de problemas para aprender matemática, ¿no? Ahora bien, entre sus ejes tenemos los 5 que podemos ver ahí en el pentágono, lo que es la metacognición,
que tenemos lo que es el monitoreo de los pensamientos propios, autorregulación del aprendizaje. Tenemos otro de esos pilares que es los procesos, que ahí tenemos el razonamiento, comunicación, conexiones, habilidades de pensamiento, metodologías, aplicación y modelación. También tenemos lo que es los conceptos como un tercer pilar, que ahí sabemos los conceptos que ya serían directamente matemáticos, por ejemplo, que es número, conceptos algebraicos, conceptos geométricos, conceptos estadísticos, de probabilidades, analíticos, etc. También otro elemento importante de la metodología de Singapur es las habilidades, ¿no? Que es el cálculo numérico, manejo algebraico, visualización espacial, análisis de datos, medición, uso de herramientas matemáticas. Aquí puede entrar, por ejemplo, el uso del transportador, el uso de la regla, el uso del compás, etcétera. Todas esas herramientas directamente que se utilizan para solventar necesidades en el área de la matemática, ¿no? Y también otro de los pilares fundamentales en la metodología de Singapur son las actitudinales, ¿no? O las actitudes, que ya estas son propias del estudiante, ¿no? Que quizás este es uno de los factores más difíciles que nosotros podemos modelar o modificar, ¿no? Como docentes a veces nos encontramos con estudiantes que no tienen interés por la matemática o que tienen un cierto rechazo, ¿no? Directamente a la asignatura o que no sienten la confianza para intentar solventar un problema. A veces nosotros mismos como docentes hemos influido negativamente en nuestros estudiantes. ¿Por qué? A veces utilizamos, por ejemplo, la pizarra como castigo, ¿no? Al estudiante que más habla, por poner un ejemplo, ¿no? Lo pasamos a la pizarra y él detecta que en realidad lo estamos castigando, ¿no? Porque estaba hablando. Entonces, a veces esos son unos refuerzos que si no lo utilizamos bien se vuelven negativos, ¿no? Después los estudiantes no quieren pasar a la pizarra, incluso cuando uno les pregunta, no quieren ni respondernos. ¿Cuáles son esas actitudes? Como les decía, la convicción, el interés que tengan por la asignatura, la apreciación que tengan sobre la asignatura, sobre los contenidos matemáticos, la confianza que ellos puedan tener para resolver los problemas, la perseverancia, etcétera. Ahí incluso aquí se han nombrado algunos, pero sabemos que detrás de eso hay muchísimas actitudes, tanto positivas como negativas de parte de nuestros estudiantes. Y acá en esta presentación que les estoy proyectando saqué algunos capturas del material complementario que aparecían ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos matemáticos que se pueden agrupar en 6 tipos, que son los numéricos, geométricos, probabilísticos, analíticos, estadísticos y algebraicos, ¿no? Son los que considera el método de Singapur. Cuando hablamos de habilidades, nos dice que el marco de las habilidades consiste en aquellas habilidades que son relacionadas con la práctica matemática y que son necesarias para realizar procedimientos. Estas incluyen, por ejemplo, el cálculo numérico, es decir, la facilidad para poder sumar, también la manipulación algebraica, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, uso de herramientas matemáticas, estimación, etcétera. Cuando hablamos de procesos, nos referimos a las habilidades generales necesarias para adquirir y aplicar conocimientos matemáticos. Estos incluyen, por ejemplo, el razonamiento. Aquí, bueno, a mí me gusta poner un ejemplo que lo vivimos como docentes y también lo vivimos como estudiantes. Cuando estamos aprendiendo a despejar ecuaciones lineales, por ejemplo, o estamos tratando de enseñar como docente ecuaciones lineales, a veces nos encontramos con que dice, por ejemplo, si un número está sumando, pasa a restar. Si está restando, a sumar. Si está multiplicando, a dividir. Si está dividiendo, a multiplicar. Si está como potencia, pasa como raíz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Ahí al niño no le dejamos, o al estudiante, o al adolescente, no le dejamos la posibilidad de que razone por su propia cuenta el por qué es así, sino que nosotros le estamos dando una respuesta antes de que a él le surja la pregunta. Entonces, dentro de los procesos, él debe poder analizar el problema y construir el argumento lógico del por qué es así. Es algo que nosotros como docentes estamos fallando y no lo estamos haciendo.
¿Por qué? Porque no lo dejamos que explore directamente en el concepto matemático, sino que directamente vamos y le decimos cómo es. Entonces, eso es algo que en el método de Singapur no se hace, sino que se les da la oportunidad de que ellos construyan su propio razonamiento argumentativo lógico para poder llegar luego a ese concepto. También aquí hablamos de lo que es comunicar y hacer conexiones, ejercicios del entorno y que el estudiante trate de solventar esa problemática del entorno a través de los conceptos o herramientas matemáticas que él posee. Aquí en los procesos tenemos, por ejemplo, la modelación. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Diana tiene 5 flores. En total, Diana y Pepe tienen 13. ¿Cuántas tiene Pepe? ¿No? Esa es una forma de un ejercicio que plantea una modelación, ¿no? Es decir, no es lo mismo decirle que Pepe tiene 13, tiene 8 flores y que Diana tiene 5 y que cuánto tienen entre los dos, ¿no? Aquí está planteado de forma diferente para que el estudiante se estimule a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos interviniendo dos conceptos, suma y resta, en un mismo planteamiento, ¿no? Y también tenemos lo que son las habilidades de pensamiento, que sería clasificación y comparación, análisis de partes y todos, identificación de patrones y relaciones, introducción, deducción y generalización y visualización espacial, ¿no? Siempre dentro de los procesos tenemos lo que es la heurística, que son prácticas generales para aproximarse a un problema cuya solución no es evidente. Son necesarias antes de la fase de solución. Por ejemplo, presentar el problema con un diagrama, método de ensayo y error, simplificación del problema considerando casos especiales, pensar en problemas similares, reformular el problema, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de aplicar lo que es la heurística para facilitar la enseñanza de los conceptos matemáticos. Agarremos uno de ellos para verlo. Por ejemplo, método de ensayo y error. A veces este es el más utilizado como docentes y no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos a veces cuando el estudiante intenta hacer un problema y a la primera se equivoca? Nosotros venimos, lo corregimos y le escribimos el ejercicio como es o hacemos la corrección de cómo debió de haber sido la solución. Cuando si aplicásemos el método Singapur como docente, lo que tendríamos que hacer aplicando la heurística y aplicando el método de ensayo y error es decirle que está mal, pero no decirle por qué, sino que vaya y lo vuelva a hacer y lo vuelva a intentar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Que repita y que vuelva a argumentar lógicamente todo el problema para poder dar solución y llegar a una solución satisfactoria. ¿Qué está pasando acá? Que el estudiante tiene un doble aprendizaje. ¿Por qué? Por un lado, está aprendiendo en qué hizo mal, es decir, en qué se equivocó y lo está aprendiendo él solo a través de su propio razonamiento. Y por el otro lado, está permitiéndose a sí mismo profundizar más en el concepto matemático, porque al conocer el error bajo el cual desarrolló el problema y qué error cometió, está entendiendo el concepto aún más, entonces está teniendo un doble aprendizaje, ¿no? También tenemos lo que es la metacognición, que es el pensar. La metacognición se sugiere en las siguientes prácticas, por ejemplo, resolver problemas abiertos y no rutinarios, enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas, indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas, discutir las diversas soluciones y estrategias de resolución, motivar también a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver el problema o pensar en voz alta. Esto creo que lo utilizamos bastante cuando explicamos en la pizarra, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces al estudiante, bueno, a mí me ha pasado, no sé, que, por ejemplo, cuando estamos enseñando a factorizar y explicamos un problema en la pizarra, les preguntamos a los estudiantes si tengo esto y esto es de esta forma, entonces lo puedo llevar a esa, ¿sí o no? Hacemos como que nosotros estamos pensando en cómo solucionar el problema, pero en realidad lo que estamos haciendo es llevar al estudiante bajo esa línea de argumentación, ¿no? Entonces, es una forma de utilizar lo que es la metacognición. También tenemos las actitudes, como les mencionaba, que a veces son creencias sobre la asignatura,
sobre que la matemática es difícil, el interés y la capacidad de disfrutar las matemáticas por parte de los estudiantes, apreciar la belleza y el poder de la matemática, la confianza en el uso de las matemáticas, perseverancia para la solución de los problemas, de los que más carecemos en el aula. ¿Por qué? Porque los estudiantes no quieren intentarlo ni una sola vez, y si lo intentan una vez y se equivocan, no lo quieren volver a hacer. Pero es por la misma forma en que nosotros los hemos ido desarrollando en el quehacer matemático, ¿no? Entonces, a veces, tal vez no directamente nosotros, entonces, yo digo nosotros porque son compañeros docentes en el área de matemática los que han cometido esos errores que a la larga nos perjudican a todos, ¿no? Por ejemplo, si usted sigue generalizando o sigue replicando, mejor dicho, los malos hábitos en la enseñanza de las matemáticas, y usted trabaja en qué séptimo, octavo grado, cuando ya ese niño llegue a bachillerato va a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted estuvo como docente no cortó ese hilo, ¿no? Y ese niño va a llegar a la universidad y va a seguir con la misma problemática, ¿no? De que no le gusta la matemática, de tener una apreciación diferente, ¿no? O negativa directamente hacia la asignatura, ¿no? Son partes actitudinales que a veces como docentes sí podemos cambiar. Que si es difícil, pues probablemente sí, pero que podemos hacerlo si se lo proponen cada uno de ustedes, pues podría perfectamente modificar esos paradigmas, ¿no? Y ahí finalizamos lo que es las diapositivas que nos quedaron pendientes. No sé si alguien quiere agregar algo sobre lo que hemos revisado, hacer alguna consulta, algún comentario, pues en este momento puede perfectamente hacerlo. ¿O algún comentario? Bien, si no es así, pues para ir finalizando, tendríamos lo que es la asignación para la tutoría 4. Hasta el momento en la tutoría 2 participó Jocelyn y participó Jacinto. En la tutoría 3 participó Elvia y Ana Ruth. Y para la tutoría 4 nos quedaba Cecilia. Cecilia, no sé si está presente. Hola, Alex, sí, solo que fíjese Lee, que tenemos la práctica que es el día sábado, la voy a hacer porque no pude este sábado, que era el día, bueno, fue día del trabajo, por eso no pude hacerle ese sábado y sería hasta el próximo. Este sábado tendría Este sábado que viene. Sí. Sábado 8. Sábado 8. Bueno, entonces consultaría el horario de la tutoría, porque tengo entendido que cuando se hacen prácticas se cambia el horario de la tutoría, pero si no es así no habría problema, tendríamos que reprogramarlo para la siguiente tutoría. ¿Y cuándo me avisaría, Alex? Voy a revisar ahorita, le voy a mandar un correo, quizás más tardar mañana, para verificarlo, porque sí, solo tengo que ver. De hecho, quiero ver ahorita si lo puedo hacer, si me aparece visible acá porque a mí me aparece en la agenda de la tutoría, me aparece el horario en el que se va a desarrollar. Y voy a revisar ahorita la agenda para verificar si se mantendría el horario, como realizaría la práctica, no podría. Bien, tutoría 4. Bueno, aquí en la agenda me aparece de 8 a 10 a.m. siempre, entonces quedaríamos pendientes, Cecilia, no habrían participaciones esta tutoría, sino hasta la siguiente.
Sería la tutoría 5. 5. Vaya, Lick. Sí, porque ya vi y aparece de 8 a 10. Y si tiene la práctica, pues mejor lo cancelamos y sería hasta la siguiente. Vaya, Lick, está bien. De nada, bien. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Buenas noches, Estaban todos licenciado. Yo cuando sí, buenas noches. Sí, dígame. solo decirle que también este sábado no me voy a conectar a la tutoría porque también me toca hacer la práctica en el instituto donde estoy asignada. Perfecto, no se preocupe. Le voy a enviar la grabación para que luego ustedes en su tiempo disponible la puedan revisar. Creo que no estaban conectados todos cuando le comentaba a Jacinto que ya están las notas. Bueno, al menos la que falta es la que acaban de subir el 2, ¿no? Que fue la del ensayo. Esa no la he calificado. Las demás notas ya se encuentran en plataforma. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlas. Si no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan. Si hay algún comentario, alguna consulta con, con referencia a las notas, pues háganmelo saber. No tengan pena, no tengan miedo. Yo con gusto, pues si se requiere revisión, pues con gusto lo podemos hacer y revisen. Y la idea acá es que estemos satisfechos con el trabajo que hemos realizado y con la nota que se ha obtenido. Entonces, si no lo han hecho, háganlo. Y si ya lo hicieron, pues y no hay ningún inconveniente, pues no pasa nada, no estamos bien entonces. Gracias, Lick. De nada, quedaríamos hasta acá entonces. Pasen muy buenas noches y pues estaremos pendientes ahí en el correo por cualquier duda que surja. Gracias por haber estado presentes y nuevamente pues buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche.